Bienvenidos a otro capítulo más de Diálogo Directo, el podcast más respetado. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Para nosotros es de mucho valor que usted esté ahí, pegada a la pantalla, dando clip en YouTube para ver el contenido de estos humildes servidores que lo hacen simplemente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias, sigue compartiendo el contenido, sigue dándole like en Instagram, en YouTube, sigue suscribiéndote en YouTube, sigue compartiendo y dándonos follow en las redes sociales. Así que gracias por estar con nosotros y como de costumbre vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios y vamos a leer en Juan 15:4 y la palabra de Dios dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que entender, que es imposible que demos fruto si estamos desconectados de donde viene la sabiduría, de donde viene el entendimiento, de donde viene el razonamiento, de donde viene todo lo que nos ayuda a crecer como personas, como seres humanos, como hijos, como padres, como amigos, como hermanos en nuestra vida general. Es necesario entender que para honrar a Dios tenemos que permanecer cerca de Él en oración, en ayuno, en búsqueda de la presencia de nuestro Salvador. Si queremos decir que somos hijos que representamos a nuestro Padre, tenemos que conocer a nuestro Padre, y de la manera que lo podemos conocer es estando conectado a Él, es estado vinculado a el Salvador, aquel que nos llamó de las tinieblas, aquel que nos limpió del fango, aquel que nos sacó de los alrededores del diablo y nos puso a brillar, nos puso a hacer avergonzar a los sabios, como dice la palabra de Dios. Así que yo te insto en este capítulo que si te sientes desanimado, te sientes caído, es porque te has desconectado de Dios, es porque te has alejado de Dios. Es necesario que vuelvas a conectarte con el Padre Celestial, que vuelvas a intimar, que vuelvas a tener una relación con el Señor, que no dependa de nadie, que nadie pueda interferir en tu relación con el Señor y en tu conexión a la vid para alimentarte con el sustento del cielo. Así que nuevamente gracias por estar con nosotros. Estamos como de costumbre, nuestra querida hermana Yulisa Moya, nuestro hermano y amigo J. Flow y este humilde servidor, el pastor Newman. Bienvenidos a Diálogo Directo. Dígale algo, J. Flow. Bienvenidos, Dios le bendiga a todas esas personas que nos siguen y que consumen nuestro contenido que buscamos con el mismo edificar y orientar las vidas conforme a lo que la palabra manda y enseña. Estamos aquí activos para otro contenido más. Yulisa, saluda a tu público. Yo estoy muy feliz y muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho y es pasar tiempo en la presencia del Señor y sobre la importancia que es eso. Así que yo estoy muy feliz y todas las personas que nos están sintonizando, bienvenidos. Bienvenidos, mi gente. Vamos a hablar de un tema muy necesario. Necesario más que todo. Y esa es la palabra. Vamos a hablar de ese vínculo, de ese tiempo en la presencia de nuestro Salvador. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener esto como algo prioritario en nuestra vida. Claro. Si queremos ser buenos cristianos, si queremos ser hombres y mujeres de Dios. Así que introduzca eso, Yulisa Moya, para que el público pueda tener el contexto en el que vamos a hablar esta noche. Sí, bueno, para introducirlo, quiero irme a una historia que está en Lucas 10 y es una historia muy conocida. Es la historia de aquellas dos hermanas que son también a su vez hermanas de Lázaro. Y estas dos mujeres, tú sabes que Jesús cogió para allá. Iba para allá, tú sabes, de que una cena, un asunto, una comedera, y era el maestro. Entonces, como dice la historia, habían dos hermanas y una de ellas, Marta, estaba pues haciendo todo lo que tenía que hacer para que las cosas se dieran bien. Y bueno, esta Marta representa mucho a la iglesia de hoy, Pastor y Julio. Así es. Porque la iglesia de hoy está involucrada en hacer muchas cosas que están bien,
haciendo conciertos, haciendo actividades evangelísticas, pro templo, de discipulado, ayudando a los hermanos, quizás dándole al necesitado. Y se ha envuelto en muchas cosas y quizás, bueno, está un poco afanada, está un poco cansada, y tú y yo a veces hacemos tantas cosas para el Señor, pero dice la palabra que María agarró, more, y se sentó, bebé. Se sentó ya a lo sabe. escuchar al Señor. Y dice la palabra que Marta le dijo al Señor, Señor, pero ven acá, y entonces uno está haciendo de todo, uno está haciendo el asopao, uno está haciendo el locrio para que todo el mundo coma, está arreglando la casa, y esta pana se sentó, de que escucharte. Y dice la palabra que Jesús, tan hermoso y tan tierno, dice que le dijo, estás tan afanada, que tu hermana escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces María escogió la parte de pasar tiempo con Jesús. Aleluya. Y yo estoy hablando por mí. No estoy tirando gancho, porque a veces nosotros usamos la palabra como espada, pero hoy yo quiero usar la palabra como espejo. Amén. Yo estoy hablando por mí porque a veces nos envolvemos en tantas cosas. En mi caso me envuelvo en evangelismo, quiero discipular a mis hijos, quiero hacer muchas cosas para el Señor, quiero hacer el podcast, quiero hacer tantas cosas. Y siempre orar como que puede esperar para ahorita, siempre orar como que puede ser después, porque como no soy religiosa y me voy no soy religiosa y eso, y siempre se deja el pasar tiempo con Dios para después. Pero quiero decirte a ti que me estás viendo, que estás afanado, que estás afanada, la mejor parte es estar a los pies de Jesús. Amén, amén. La mejor parte es pasar tiempo con el Señor. Y de verdad que Marta no estaba haciendo nada malo. Y quiero decirte que Marta amaba al Señor igualito que lo amaba María. De hecho, Marta estaba haciendo todo eso porque amaba al Señor. Exacto. Y a veces nosotros amamos al Señor, pero estamos haciendo tantas cosas. Y es necesario que nosotros, mira, yo creo que Dios está haciendo un llamado. Y no necesariamente Dios quiere que tú pases todo el tiempo hablando de Él. La iglesia está hablando acerca de Él, pero no está hablando con Él. Exacto. Y Dios quiere que tú te acerques para hablar contigo. Mira, la palabra dice en Santiago que Él te anhela celosamente. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, Dios te anhela celosamente. Él tiene celo del mundo. Él tiene celo de en lo que tú pasas tiempo. Él tiene celo de la obra ministerial que tú haces si tú la pones primero que Él. Él tiene celo de las redes sociales si tú la pones primero que Él. Él tiene celo de lo que sea que tú hagas, que lo pones primero que Él. Dios te anhela celosamente, y hoy quiero decirte que es importante pasar tiempo en su presencia. Amén. ¿Verdad Amén. que sí, mis amigos? Sí. Aleluya. Mira, No, estamos activos. Cuando tú aquí, colocabas tranquila. el ejemplo de Marta y decías algo súper importante, tú decías, Marta amaba al Señor como María, pero ella se afanó, ¿verdad que sí? Déjame decirte que en el caso de Marta había un amor al Señor y porque lo amaba, trataba de complacerlo, de que se sintiera a gusto, pero ella no entendía que eso era bueno, pero no tenía prioridad por encima de pasar tiempo cercano con el Señor. Por eso María aprovechó la mejor parte, porque María, no era que María era vaga, no era que María dijo, yo no voy a hacer nada, no, es que ella entendió que primero yo absorbo, primero yo crezco, primero yo me conecto a la vida. Entonces después, cuando ya yo esté llena del Señor, entonces yo afano. Pero también están las otras personas. Hay otras personas que, Yulisa, es muy importante que lo digamos. Hay personas que hacen las cosas porque todo es más importante que Dios. Hacen las cosas porque todo es más importante que Dios. Por eso hay muchas personas que van a la iglesia cuando están necesitados. Por eso hay muchas personas que leen la Biblia cuando tienen una situación. Por eso hay personas que oran cuando se le está cayendo el mundo completamente. Porque en realidad no es que aman a Dios, es que quieren usar a Dios como amuleta. Por eso tenemos personas y jóvenes, yo siempre lo he dicho, yo le he dicho a mis jóvenes, la mejor manera de medir tu intimidad y relación con Dios es tu primer trabajo.
Cuando tú coges tu primer trabajo, inmediatamente reluce, sale, deja notar qué tú tienes en tu corazón y qué está en primer lugar. Por eso tú ves la mayoría de los jóvenes que cuando trabajan por primera vez se van de la iglesia. Sí, no vuelven a un culto. No, y si no vuelven a un culto, no leen la Biblia. Y si no leen, tú puedes tener por seguro que no tienen intimidad, pastor, pero ¿por qué usted dice eso? O sea, que si yo no voy a la iglesia, yo no tengo intimidad. Mira, yo le quiero decir algo a las personas. El reflejo, oye, el termómetro del cristiano es su disciplina en cuanto a congregarse. Cuando tú amas a Dios, tú tienes como prioridad intimar con Dios y cumplir con lo que Dios te manda, y congregarte para ti es esencial porque tú has entendido que creces de manera grupal con tu familia espiritual. Entonces están estas personas que quieren decir que son estas Martas, ¿verdad? Y que yo amo a Dios, pero no. Hay muchos que no aman a Dios porque ponen otras cosas en primer lugar. Y cuando tú priorizas fuera de Dios, has levantado un Dios que no es Jehová, el Dios de Israel. Mira, hay algo importante que es en la línea de lo que el pastor explica. Y es que muchas veces vemos a Dios como alguien que resuelve asuntos ¿qué te digo? De toda índole. Así y es cierto, Dios resuelve. Pero ahora, cuando nosotros establecemos una relación con Dios, pasamos de ser creyente, de ser un simple seguidor, a ser un discípulo. Y el discípulo da. El discípulo entrega. Entonces, fíjate, la palabra dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás vendrá por añadidura. El reino de Dios encierra pasar tiempo con el Señor. Encierra este punto. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que Jesús, cuando salía a la calle, daba órdenes. Sé salvo, sé sano, levántate y anda. Y buscaba en secreto para manifestar en público. Hoy día es lo contrario. Hoy día queremos forzar en público lo que no buscamos en el secreto. Queremos forzar en público lo que no buscamos en secreto. Mentimos en público. No hay intimidad. Entonces, ¿qué pasa? Una señal muy importante de que alguien en tu vida es de mucho interés es que tú le buscas, es que tú le llamas, es que tú te les acercas. Fíjate, el que está enamorado puede vivir, esa muchacha puede vivir, oye, en las montañas y se va hacia allá porque hay interés. Claro. O sea, así pasa en nuestras vidas. Cuando Dios es prioridad en nuestras vidas, cuando verdaderamente amamos a Dios por todas las cosas, vamos a sacar ese momento especial, ese momento único para nosotros tener intimidad. Y fíjate, muchas veces nosotros vamos, me pasa a mí, tenemos muchas cosas en la vida, inconvenientes y todo eso, y vamos a Dios a presentarle situaciones, y termina uno adorando a Dios y se olvida uno de los problemas, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Así es. En su presencia es como que si nosotros en medio del caos uno recibiera un oasis, un respiro, ¿me entiendes? Un aire de parte de Dios. Entonces, las cosas en nuestras vidas muchas veces están caóticas, y es porque nosotros no estamos poniendo las cosas como deben ir en el orden correcto. Y es Dios primero, y Dios se va a encargar de Él establecer su orden en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Y el reino de Dios es orden. Exacto. Entonces, manito, mira, tú a veces tú buscas a Dios para que te resuelvas una situación X. Pero cuando tú entras en esa presencia, en esa plenitud, tu mentalidad toma otra posición. Claro. Y empieza a ver todas las cosas de bendición, aún el proceso. Por eso que tú puedes identificar cuando tú ves a toda esta gente matándose, es que tú te das cuenta de la falta de intimidad. Porque no es verdad que no es verdad que en la intimidad de Dios, en la intimidad del hombre con Dios, el Señor no va a ministrar perdón, no va a ministrar amor, amar a tu enemigo, no va a ministrar. Por eso es simple, con eso que tú decías. O sea, lo que tú buscas en la intimidad trae otro pensamiento, se refleja en tu pensamiento, te refleja en lo que tú eres. Por eso la necesidad de tener una búsqueda. Por eso el Señor, cuando usted ve a Cristo en los evangelios, Cristo siempre buscaba ese momento de intimidad. Amén. Por Cristo ese momento de intimidad, de concentrarse en el Padre, de hablar con el Padre para poder sobrellevar su parte humana que era tan fuerte para Él llevarla. Así es. Y eso es lo que nosotros no queremos entender. Si oramos, queremos que todo el mundo nos vea. Si clamamos, queremos que
todo el mundo nos vea. Y queremos excusarnos en muchas cosas. De que, eso es para motivar a los demás. Brother, aquí hay gente que son los más oradores en una cámara, pero no tienen momentos de oración en la intimidad. Así es. Y eso es así, eso tú lo puedes jurar. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el comportamiento, no es nada parecido a un Cristo glorificado cuando salía de oración. Y eso de que no hay relación con el Cristo glorificado. No la hay. Porque el que se junta contigo se parece a ti. Sí. Y mira qué importante. En este tiempo hay tanta gente diciendo, yo no soy religioso. Y se escudan en no ser religioso, en no pasar tiempo con Dios. Exacto. Estamos en un tiempo tan rápido que la gente se congrega en TikTok. Y no está malo que tú escuches el mensaje en TikTok. Claro. Pero, y la gente busca en Instagram y ya, ese es su devocional del día. No hay, queremos eso tan microondas, tan rápido, déjame buscar esto, déjame buscar el versículo del día, una adoración en YouTube y me fui por ahí. No pasan ese tiempo con Dios. Y como decía el pastor, mira, Moisés, uno de los más grandes profetas de Israel, oye, pasaba tiempo con Dios, subía al monte a orar. Subí al monte a orar. David, los salmos están llenos de temprano yo te buscaré, de madrugada te buscaré. David tenía intimidad con el Señor. Daniel, que era contra la ley, 3 veces al día oraba Daniel. ¿Me entiendes? Pablo, todas sus epístolas están llenas, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Me entiendes? Pero el más grande, el papaupa de la matica, como le digo yo, el más grande de todo, Jesús, el Cristo de la gloria. Como decía el pastor, la palabra está llena y se apartó a orar a un tiro de piedra, se alejó de la multitud y se fue a orar. Oraba. Entonces, si Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, si Jesús, que es Dios encarnado, oraba, ¿qué te hace pensar que tú y yo, que somos dos come yuca, no necesitamos orar? Nosotros necesitamos orar. Mira, Julio decía acerca de buscar de Dios y que Dios luego iba a recompensar en público. Me gusta mucho ese verso, porque dice la Biblia, entrando, ¿verdad? En tu cuarto, cierra la puerta y ahí, en intimidad. Y una de las palabras que se usa para oración es la palabra proseuche. Esa es una de las palabras que más se usa en el Nuevo Testamento para la oración. Y esa palabra me vuela los sesos. ¿Por qué? Porque es una palabra compuesta. Pros. Y la palabra pros es la palabra cara a cara. Es la palabra estar tan cerca, tener intimidad. De hecho, es la palabra, cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, esa palabra con es la palabra pros. Que lo que refleja es que el verbo y Dios estaban cara a cara, el verbo y el Padre, en una unión íntima. Y esa es la primera palabra de proseuche, pros. Y euche es la segunda palabra, que significa deseo o voto. Hablando los griegos de cuando tú estás tan enamorado de tu novia, que tú tienes el deseo de estar con ella y te lleva al voto del matrimonio. Oye esto, de ahí, esa es la raíz que más se usa para la palabra oración en el Nuevo Testamento. Es el deseo de estar cara a cara con Dios. Brother. Es el deseo de pasar tiempo en su presencia, de tener intimidad. Y yo quiero decirte, iglesia de hoy, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue libertando, Dios sigue queriendo una iglesia de poder, pero no lo tenemos. No hay esa recompensa pública porque no hay intimidad. Porque no hay pasar tiempo con Dios. Y yo no quiero que tú vayas a pasar tiempo con Dios para tener una recompensa pública, sino porque es un deleite pasar tiempo. Amén. Aleluya. David decía, una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mira, tremendo lo que tú acabas de decir, la cátedra que tú acabas de dar ahora mismo. Pero hay algo que tenemos que entender también, y es que nosotros le estamos hablando, y el que nos va a entender es el que tiene una relación con el Señor, es el que sabe la necesidad que tiene de ese momento de intimidad. El problema es que también hay un grupo de personas que no reconoce
que debe tener una relación y no siente ninguna necesidad de dicha relación. Exactamente. Porque cuando tú no tienes cercanía con algo, tú no extrañas eso. No te interesa. Y el problema es que el que ha experimentado la presencia extraña la presencia. Así es. El que ha experimentado el hablar con Dios extraña escuchar su voz. El que ha experimentado un abrazo del Espíritu Santo extraña el abrazo del Espíritu Santo. Pero tú no le puedes decir a alguien que no sabe que se siente algo que lo extrañe. Que lo extrañe. Y ese es el problema. El problema es que muchos no conocen la intimidad porque desconocen de ella. Y es necesario que conozcan de lo que estamos hablando para que puedan comprender la pasión, el motivo, Claro. el porqué, El sentido. la energía, el porqué, la efervescencia de decirte que es necesario que te tranques en tu habitación y te pongas en oración con el Señor. Hay personas que lo han intentado, pero han entendido que esto funge o que forma parte o se hace de una manera mecánica, porque no han entendido que el Espíritu Santo de Dios es una persona que puede comunicarse contigo como tú con Él. Y hasta que estas personas no comprendan cómo funciona La necesidad. esta cercanía con el Señor, este sentir de su Espíritu Santo, se le va a hacer muy difícil comprender lo que tú acabas de decir ahora mismo, Yulisa, que fue sapiencia pura. Claro, mira, algo importante. Hoy día vivimos un tiempo donde la idolatría está a flor de piel. La idolatría, pastor. Quizá no vemos que la gente esté inclinada ante imágenes, ante santos, ante hombres, de manera así, literal. Y hay muchos antehombres hoy en día. Sí, también. O sea, ante imágenes, ante Sí. cuadros y esas cosas. Pero estamos inclinados ante unos dioses que hemos creado y que hemos acogido en nuestras vidas, que priorizan sobre Dios en nuestras vidas. Así es. Y por eso, todo ese obstáculo no permite que nosotros tengamos deseo por buscar de Dios, por buscar su presencia, por entrar en intimidad con Él. Porque hay otras cosas que están por encima de Él. Entonces, no ponemos hincapié en eso porque no nos interesa. Independientemente Dios resuelva tu vida o no, si tú tienes a Dios por encima, a ti se te va a importar, porque hay un asunto, pastor. La mayoría de la gente, y yo siempre hablo de eso, la mayoría de la gente está buscando de Dios no porque ama a Dios, sino es por los beneficios que hay en eso. Exacto. Incluyendo la salvación. Oye, qué fuerte. Entonces, si la mayoría de gente, por eso es tan forzoso que la gente esté comprometida en los ministerios, en las iglesias, hay que estar encima de ello, porque no hay un interés genuino ni real de verdaderamente entregarse al dueño de todo. Sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Imagínense. Entonces, de manera, ¿qué te digo?, genuina y voluntaria, debe de haber una entrega nuestra. Porque ese es el principio del primer mandamiento y el más importante de todo. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Entonces, debe haber indicio, debe haber prueba de que eso es así. Y un indicio de eso es que usted busca a Dios en su intimidad, en un lugar exclusivo, un tiempo exclusivo, un tiempo de calidad. Y eso da un reflejo en su paso, en su vida diaria. Hay un reflejo de eso. El amor de Dios se ve reflejado en su vida, se ve manifestando en su vida, porque usted está pasando tiempo. Entonces, usted se empieza a parecer a esa persona con la que usted pasa tiempo. Así es. Sí. Hay esposos que con los años parecen hermanos ya. Se parecen mucho. Porque es que ya... Hola, Lara Yulis. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un manejo distinto al que yo tenía quizá en otros lugares, porque es que uno es influenciado por quien tú pasas tiempo. Así es. Entonces, si tú pasas tiempo con Cristo, vas a ser influenciado por Él y te vas a parecer a Él. Así Y algo es. importante, señores, lo espiritual es real. El mundo espiritual es real. Hay cosas en nuestra vida que se van a activar y se van a arreglar solamente cuando Dios tome el timón de nuestra barca. Cuando Amén. Dios sea verdaderamente lo primero en nuestras vidas. Va a haber un orden. Van a haber cosas que van a fluir. Los ríos estancados van a correr, desbordarse. ¿entiendes? Entonces, Amén. pero mientras el orden no esté en el lugar correcto, entonces las cosas seguirán peor. Sí. Así es. Yo quiero cerrar mi parte en ese mismo sentir de Julio. Y es que quiero decirte que el día, no, mira,
Saulo pensaba que lo estaba haciendo bien hasta que se encontró con Jesús. Y quizás hay cosas en tu vida que hasta que tú no te encuentres con Jesús en intimidad, hasta que tú no llegues a ver a Jesús revelado en tu vida en intimidad, no van a cambiar en tu vida. Y tanta gente que fue transformada solamente de pasar tiempo con Jesús. Yo quiero hacer un llamado a dos personas. Primero, a los líderes. Líderes que están cansados, pastor, líderes que están haciendo la obra de Dios, que aman a Dios, pero como Marta se han olvidado de esa parte que no les será quitada. Yo quiero decirte, recordarte lo que ya tú sabes. Ven a Él si estás trabajado y cansado, que Él te va a hacer descansar. Y si tú eres una persona que eres nueva creyente o tienes muchos años en el evangelio, pero no tienes no has crecido tanto y no tienes tanta intimidad y me dices, yo no sé cómo buscar a Dios, yo quizá intento, pero no sé cómo entrarme en su presencia. Quiero decirte que la única manera de aprender a entrar en su presencia es entrando en su presencia. Gloria a Dios. ¿Qué tú tienes que hacer? Ve mañana, vuelve pasado, vuelve traspasado. Siento que no me habla, Él te va a hablar. Entrégate de corazón, ábrele tu corazón, dile, Dios, yo quiero que tú me enseñes a buscarte, yo quiero que tú me enseñes a amarte, yo quiero que tú me enseñes a vivir para ti. Dios lo va a hacer porque Él te anhela celosamente. Dios está llamando a que esta iglesia en este tiempo se levante como una iglesia de poder. Pero sabes que la iglesia no puede dar lo que no tiene. Y tristemente la iglesia quizás no tiene presencia de Dios porque no la busca. Pero la presencia de Dios está ahí disponible para ti. Oye, no tener presencia de Dios no es excusa. Me encanta cuando Pedro y cuando Juan le dicen al cojo, yo no tengo oro ni plata, oye, yo no tengo cuarto, wow. De lo que pero yo sí tengo presencia. Wow. Y qué bueno que podamos decirle al que está necesitado, yo sí tengo presencia. Yo quizá no tendré muchos estudios, yo no sabré mucho de teología, yo no seré muy rica, millonaria, pero yo tengo presencia de Dios. La presencia de Dios se consigue, ¿sabes dónde? En la presencia de Dios. Y Dios te está llamando. Dios te bendiga. Bueno, damos gloria al Señor. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que no te moviste viendo este capítulo. Ha sido de gran bendición para nosotros poder hablar de la intimidad con Dios, con cada uno de ustedes. Cerramos con esto. Que tu relación con Dios no dependa de nadie. Aprende a tener un cara a cara con el Señor en la intimidad de tu cuarto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros en el podcast más respetado. Dios te bendiga.